Muy buenos días, estimado estudiante de abogado. Es un placer esta mañana poder compartir con ustedes de nuevo una nueva clase en línea. Y esta mañana vamos a revisar lo siguiente. En pantalla estamos viendo una reflexión de la cual vamos a hacer hincapié a ello. Aprendí que un tropezón no es caída, que todo en la vida vuelve, que no hay mal que por bien no venga, que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil, que lo más valioso del mundo es la familia y los amigos de verdad, que no se llora a quien no te valora, que por más tropezón, caída u obstáculo o barrera que se ponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante. Sean bienvenidos a una nueva clase más, chicos, chicas. Iniciamos. Vamos a iniciar hablando del término democracia, pero ¿qué implica democracia? El término democracia proviene del griego clásico, se compone de dos palabras, demos que significa pueblo y kratos poder o gobierno. Democracia significa gobierno del pueblo, que surgió en los siglos 4 y 5 a.C. en Grecia. El tema en cuestión, procesos de democratización en América Latina. Los procesos de democratización corresponden a la época histórica a partir de los años 80, en donde a lo largo del mundo y en especial en América Latina, se empiezan a llevar a cabo transiciones de regímenes autoritarios o regímenes democráticos, de ahí la historia. Muy bien, continuemos. Hablar de democracia estamos hablando específicamente de etimológicamente la palabra que proviene del griego demos, pueblo y krasia, kratos, poder, comúnmente llamado poder del pueblo, ¿sí? El proceso de democratización en América Latina inició a finales de la década de los 70 a 80 más o menos. La mayoría de los países latinos estaban en dictaduras, unas progresistas y otras de gran represión como en Argentina y en Chile. En 1980, Perú y Ecuador alcanzan su democratización en el 83, Argentina en el 84, Uruguay en el 85, Brasil en el 89 y Chile en el 89, igual que Paraguay. Uno de los propósitos de los gobiernos democráticos es tener un sistema efectivo en la acción política, en que participan los diversos sectores de la sociedad. En algunos países del continente, el proceso de democratización es incipiente y frágil. Aún necesita muchos aprendizajes, concertación entre grupos antagónicos y respeto estricto a las reglas del juego democrático. América Latina también tiene ejemplos claros en donde las tendencias democráticas han triunfado. Uno de ellos es el de Costa Rica, que después de la Guerra Civil de 1948 abolió el ejército y creó un cuerpo civil de seguridad pública. Además, inició un proceso ininterrumpido de alternabilidad democrática en el poder y elevó los niveles de seguridad social de la población. El líder de este proceso fue José Pires Farrell. En el proceso democrático son claves las elecciones. Es en las votaciones cuando la ciudadanía elige de acuerdo con sus preferencias políticas. Ahí le llamamos libertad de elección, ¿verdad? En todo ese proceso. Procesos de democratización en América Latina. Las características y estrategias. Dentro de las características del gobierno democrático podemos mencionar 1. La posibilidad real de que más de un grupo político alternen el poder periódicamente. 2. La existencia de una asamblea, congreso o parlamento que tenga la facultad real de oponerse al poder ejecutivo. 3. Sufragio efectivo y universal para la designación de los puestos políticos más importantes de la nación. 4.
pluralismo ideológico y libertad de expresión. 5. Todas las personas tienen derecho a formar parte del gobierno de su país, directamente o a través de representantes libremente elegidos. 6. La voluntad del pueblo debe ser la base de la autoridad del gobierno, la cual debe expresarse a través de elecciones periódicas y legítimas basadas en el sufragio universal mediante voto secreto y libre. Y ahí tenemos una muestra en línea. La estrategia de los gobiernos democráticos. La libertad y la dignidad humana son indivisibles. De ahí se desprende que las políticas estén dirigidas a ampliar las libertades y fomentar la democracia y los derechos humanos de las personas. A finales de los años 80, América Latina dio un cambio decisivo por establecer regímenes constitucionales con instituciones democráticas y participativas. Los nuevos sistemas democráticos se asentaron y arraigaron en la sociedad, se celebraron elecciones libres, la economía de muchos de ellos mejoró perceptiblemente y como consecuencia aumentó el bienestar de los ciudadanos, aunque prevaleció el reto de superar la pobreza de muchos. En El Salvador específicamente, entre 1980 y 1992, inicia lo que es una guerra civil entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla del Frente Farabundo Martín de Liberación Nacional, cerca de 75.000 fallecidos. Fuerzas Armadas, identificación con los intereses de la clase alta, derechistas, apoyo técnico y material de Estados Unidos, escuadrones de la muerte. Frente Farabundo Martí, la Liberación Nacional, FMLN, socialista, el apoyo de Cuba, la Unión Soviética y Nicaragua. Víctima más conocida, Óscar Arnulfo Romero, allá por 1980, señalamientos al gobierno específicamente. También se dan los acuerdos de paz en Chapultepec en el 92, la democratización, reconstrucción de grandes dificultades y el FMLN triunfó en las elecciones de 2009 y 2014. Ahí tenemos un pequeño parámetro, un pequeño remembranza en cuanto a la historia de El Salvador desde el 1980. Continuemos. Proceso de democratización en El Salvador. El proceso de democratización en El Salvador se inició a principios de la década de 1980, pero es en el contexto de la firma de los acuerdos de paz cuando tiene su impulso definitivo, y ahí está el primer esquema que mostraba al inicio. Con la conformación de nuevos partidos políticos de derecha y de izquierda, dentro del marco legal se alcanzó un requisito básico de la democracia, el pluralismo ideológico. Cuando hablo de pluralismo, chicos y chicas, estoy hablando de la adquisición o la conformación de diferentes partidos políticos. Es decir, un escenario político con ofertas de izquierda, centro y derecha, entre las cuales los ciudadanos sin presiones o coerciones externas podían elegir. Bien, para avanzar en la consolidación democrática, El Salvador tiene el reto de impulsar un componente importante, la participación organizada de la sociedad civil. Por un lado, los niveles de organización son sumamente débiles, no todos los ciudadanos quieren comprometerse colectivamente. Por otro, las organizaciones sociales existentes no han logrado establecer una relación fructífera para sus propios intereses con los partidos políticos. Si bien el Estado establece y garantiza las bases de la participación democrática, es requisito indispensable la participación ciudadana. Muy bien, tenemos los procesos de democratización en América Latina. En América del Sur tenemos, por ejemplo, la participación en cuanto a Argentina. La posguerra mundial dejó de ser la defensa de los cereales, el verdadero gobernante fue Juan Domingo Perón, fundó el partido justicialista, defiende el populismo junto con su esposa Eva B. Argentina mejoró en educación y economía, muere Juan Domingo, pasaron años de estabilidad, sin estabilidad, se dieron golpes de Estado y Argentina queda en crisis. Menem reduce la inflación pero aumentó la pobreza y el desempleo. Néstor Kirchner devaluó el peso y grabó las inversiones extranjeras, y en el 2007 quedó electa la esposa de Néstor, Cristina Fernández. En cuanto a Venezuela, la exportación del petróleo, mal manejo del petróleo, la corrupción, el fraude electoral, vicios comunes en los gobiernos, una serie de presidentes que establecieron una constitución de derechos sociales, inicia una nueva etapa. Carlos Andrés Pérez, Chávez ha tenido que luchar contra el desempleo y la oposición a las minorías capitalistas, ya que él aplicaba el autoritarismo,
y Fidel Castro en cuanto a la agenda de ingobernabilidad en Latinoamérica y lo que actualmente conocemos como Maduro, ¿verdad? Continuamos. En América Central aparece Nicaragua con sus dictaduras somocistas. El fin de la dictadura trajo consigo corrupción y saqueo de fondos que llegaron del exterior para los damnificados del terremoto de Managua en 1972. Surgieron grupos armados, y ahí aparece el FSLN. En 1984 Daniel Ortega llega al poder. Hasta el momento la fecha de todos los problemas que se han llevado a nivel del Estado en Nicaragua. Guatemala. Estados Unidos inició una invasión armada que obliga al presidente Arbenz a renunciar. Esto da inicio a una preponderancia militar. Se dieron bastantes golpes de Estado. La guerra guatemalteca cesó en 1996 con el acuerdo de paz. Y en el 2008 asume la presidencia Álvaro Colón Caballero. Todo eso lo proceso en cuanto a la historia. En El Salvador, no menos importante, dictadura de Maximiliano Martínez, que ya decimos que comienza por 1932. Conflicto contra Honduras, la guerra entre con Honduras, de las 100 horas que mencionábamos, la violación de los derechos humanos en cuanto a toda esa parte de las migraciones que se dieron de Honduras hacia El Salvador, o viceversa. Comenzó una guerra civil allá por los 80. Triunfa José Duarte en cuanto al plan de paz. Terminó una guerra gracias a la mediación del secretario general. Y en el 2009 asume la presidencia Carlos Mauricio Túnez. Ya posteriormente, en 2014, se da a la presidencia elegido el señor Sánchez Serén. Y actualmente el cambio que tenemos todos con la dirección del gobierno actualmente. Problemas socioeconómicos. A nivel de Latinoamérica y a nivel de América Central, lo que es la parte del narcotráfico, las áreas de exclusión, desafío de la equidad y a la seguridad ciudadana. En Chile se caracterizó por el respeto a la democracia. Luego de la Segunda Guerra Mundial surgen diferentes agrupaciones políticas. Allende gana las elecciones, el candidato izquierdista rompió tratado con la OEA contra el comunismo y esto aumentó el apoyo de Estados Unidos para derrotar a Allende. El periodo de dictadura de Pinochet fue de las peores épocas, finalizando en 1990 con la elección del demócrata Patricio Elwin. En el año del 2006, Michelle Bachelet asume la presidencia. La democracia es un conjunto de valores, patrones de conducta e instituciones que hemos estudiado por un año. En América, la democratización ha sido un proceso lento que ha pasado por muchos capítulos en la historia, desde la jerarquización de los grupos sociales en las civilizaciones precolombinas hasta la conquista de América seguida por la independencia de los países americanos. A pesar de superar sus problemas políticos, América Latina sigue teniendo problemas de pobreza, deuda externa, corrupción, violación de los derechos humanos e ingobernabilidad. Sostenibilidad del desarrollo, corrupción e impunidad, dependencia política, apertura y globalización, identidad latinoamericana en tiempos difíciles. Muy bien, en base a todo esto, queridos jóvenes, hemos concluido de manera satisfactoria una clase más, haciendo énfasis en elementos claves respecto a la democracia, respecto a la evolución que ésta ha venido teniendo en base a dictaduras desde tiempos atrás, desde prácticamente 1970 en América Latina y en el caso de nosotros desde 1932 con la gobernabilidad de Maximiliano Martínez. Todo este proceso que se ha dado conforme a pasos lentos pero seguros a una transición de una libre expresión y una democracia digna para toda América Latina. Les agradezco por su atención prestada. Que tengan un bendecido día, cuídense mucho, al lado de sus amigos, que pasen un excelente día. Bendiciones.